Muy bien, buena tarde, bienvenidos. Vamos ya a esta actividad número 4, ya dejando un poco de material, de evidencia para su estudio en línea, como usted lo quiera llevar o hacer. Simplemente estamos aquí ofreciendo alguna alternativa con esto. Muy bien, veamos aquí algunas cositas, siempre con el libretito de materiales. Muy bien, ya habíamos hablado un poco la idea de normativa, ya habíamos platicado un poco sobre los requerimientos de los materiales, muy brevemente. La exigencia absoluta o fundamental que tiene que ver con iluminación, ¿sí? Cantidad de luz, aireación, o sea, ventilación. ¿Qué otra cosa? Además de ventilación, podemos hablar de humedad, higrometría, humedad y cosas por el estilo, ¿sí? Eso es lo absoluto. Digamos, hay estándares así, normas con contenidos mínimos, máximos, por ejemplo, para una zona de confort o una zona donde uno como ser humano está uno tranquilo, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo iluminación para un salón industrial que para un salón de clase, que para una habitación o un dormitorio. Generalmente un dormitorio, luz bastante baja, uno va a descansar. Dependiendo del proceso industrial, si es una cuestión de manufactura que requiera, digamos, mucha precisión y mucha atención con lo que estoy haciendo, donde la vista es lo importante, ahí la iluminación tiene que ser, digamos, tal. Para todo eso hay medición, digamos, el estándar mediría cuántos lumen de luz, ¿sí? En cuestión, digamos, de sonido, cuántos decibeles, por ejemplo, por cuestión de audición. Se supone que para una habitación 40, 50 decibeles están relativamente bien. 60 a veces ya nos da un poco de problema que no podemos dormir tan fácilmente y es muy ruidoso, ¿sí? Ya 70, 80, como que ya estamos en una calle principal. Recuérdense que esa medida es en base a potencia de base 10. 90 ya estoy llegando un poco al umbral del dolor, ¿sí? Y a veces ya me duele, ya me molesta, ¿sí? Por ejemplo, últimamente en algunos lugares, con toda esta situación que hubo de pandemia, muchas empresas se van a la quiebra, cada vez hay más emprendimientos de empresas por nuestro lado. Por ejemplo, a veces entre los vecindarios aparece que, por ejemplo, alguna discoteca o aparece, por ejemplo, algún lugar para ir a beber, tipo bar, y a veces determinadas horas, a veces en la noche, molestando a todo el vecindario por toda la música que se tiene a alto volumen, medición en decibeles, ¿sí? Entonces es ahí donde uno empieza a medir eso. Una, digamos, o hay un COCODE, digamos, que puede que regule eso. Si uno es el propietario, pues uno hasta cierto punto tiene que tener cuidado, diríamos, con la cuestión del Ministerio de Ambiente, ver la cuestión de decibeles. Si uno es el perjudicado, pues dependiendo cómo actúen las autoridades, pues ahí implica, bueno, ¿será que mejor me cambio de lugar? No es tan sencillo. O empiezo a ver si tengo un poquito de medios, cómo puedo mejorar un poco, digamos, la insonorización de mi casa por ese problema, ¿sí? Pero ahí estoy midiendo, sale por estándares, normativa, que estamos hablando, de la situación de requerimiento para los materiales de construcción en cuestión de cantidad de sonido. Solo es un ejemplo, ¿sí? Muy bien, hay relativas en base al tipo de persona que se es, cuestión de gusto, cuestión de costumbre,
¿sí? Los colores y la costumbre, por ejemplo, ¿sí? Si fuera, digamos, una sociedad oriental, una sociedad con herencia china, con herencia coreana o con herencia japonesa, por ejemplo, el color rojo es importante ahí, pero dependiendo de estas tres, el tono de rojo es un poquito diferente. Pero sale por eso, ¿sí? Tenemos las colectivas en base a la comunidad, por ejemplo, las del ambiente circundante, para qué tipo de ambiente vamos a edificar. Ejemplo clásico de esto, hace 25 años, por ejemplo, cuando ya firma de la paz, viene la inversión pública, los años dorados del Fondo de Inversión Social, el FIS, puede que el padre de algunos de ustedes haya trabajado ahí. Resulta que las famosas escuelas tipo FIS estaban pensadas, concebidas para clima frío, pero muchas de estas se construyeron en la costa sur. Lo que era penoso era ver a muchos niños literalmente asándose de calor. No era propio para el clima. Entonces, a eso hablamos ahí con la situación de exigencias del medio circundante. ¿Sí? Muy bien, entonces, escogencia para un material. Avancemos un poquito más. Habíamos hablado acá. Ya habíamos hecho algún comentario. Material apropiado para una situación dada, un uso puntual, ¿verdad? Satisfaga económicamente las condiciones impuestas. ¿Qué es lo que pide el proyecto? Ojo, durante el periodo de vida útil de la estructura. Ojo, aquí no tenemos, digamos, mucha costumbre de lo que es demolición, ¿sí? Se da mucho esa situación que a veces alguna casa vieja, amplia, del centro del poblado, o termina de sanatorio, se improvisa para hacer un medio hospital ahí, o termina de restaurante, ¿sí? O como que un medio centro comercial, o qué sé yo, pero originalmente era una vivienda, no era un negocio. Problemas que eso puede dar. Recuerdo un caso muy especial de unas viviendas aquí, una vivienda en especial, le estoy hablando de Quetzaltenango, en una calle importante. Cuando se construyó eso como vivienda era un lugar muy muy tranquilo. A los pocos años, pues una calle principal que se convierte en vía principal de vehículos, pues la gente se va de ahí. No vendieron la casa, se van a un lugar mucho más lejano, mucho más tranquilo. Y además había cierta razón porque esa era una vivienda de una cuerda de terreno. Ellos se van a vivir a 40 cuerdas de terreno, literalmente al campo. ¿Sí? Había una razón ahí. Pero lo que voy con esto es que esa vivienda en algún momento fue improvisada, arreglada para una casa de salud. Bueno, lo que sí era penoso era que había una rampa para subir pacientes de encamilla, pacientes de encamamiento. Sí, digamos esas camillas con rueditas suben al paciente, y ahí van los enfermeros o enfermeras llevando al paciente recién salido del quirófano, una rampa con bastante pendiente. Problema ahí, imagínense qué hubiera pasado con el pobre paciente si por algún accidente se sale de control. Digamos que se hubiera zafado de las manos de la gente de ahí de salud. Seguro que hubiera terminado peor, hubiera terminado muerto por la pendiente de la rampa para llevarlo a un área de reposo en el segundo nivel. Pero es que eso originalmente no era hospital, era vivienda. Entonces cuidado con eso, por favor, mucho cuidado con eso. Son ejemplos que le estoy dando con esto. Bueno, entonces si vamos un poquito aquí con esto, aquí tenemos una letra, digamos, de propiedades características, la lista por ejemplo que tengo acá. Primero, en las propiedades tengo que tener la naturaleza y uso del producto material,
para qué está concebido, para qué puede funcionar, dónde funciona, dónde no, bajo qué normativa o especificación se va a trabajar, cómo ha sido fabricado, cómo está constituido y qué aspecto tiene el producto, qué propiedades físicas, mecánicas, químicas y biológicas tiene dicho producto, por ejemplo, olor, si hay algún color, densidad del material, ¿sí? O sea, la masa sobre volumen, etcétera, ¿sí? Químicas y biológicas, por ejemplo, si es material reciclado o no, para cuánto tiempo se piensa que me va a durar, esa es la durabilidad. Propiedades técnicas específicas de instalación o accesorio de aparato mecánico, sí, digamos, cómo, digamos, se tiene que instalar, cómo se pone eso en obra, cómo lo manejo, cómo se pone en obra. Por ejemplo, pintura, cuando uno ve la especificación de la pintura en las cubetas o en los botes de pintura, esta pintura se puede aplicar con brocha o con rodillo, o mezcle tanto de agua para poderlo aplicar con pistola, ¿sí? Entonces a eso hace referencia la norma cuando hablamos, digamos, características de puesta en obra y servicio. Cómo se define el comportamiento, función con esto. Bueno, eso es importante. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con qué vamos a construir? ¿Qué equipo necesito? ¿Cómo hay que manipularlo? ¿Cómo hay que transportarlo? ¿Cómo hay que tratarlo? El material de construcción no es así nada más. Por ejemplo, otro ejemplo con esto. Espero que le sirva a usted. El material como el PVC, la tubería de PVC o los tinacos con plástico y PVC de polímero, uno diría, bueno, eso es resistente. Sí y no. El PVC a veces es un poquito quebradizo. Si usted golpea el PVC, digamos así como este marcador, si usted golpea el PVC, pues aquí no pasó nada. A menos que hiciera un ensayo del material, puede que encuentre alguna microfisura por el golpe. Y hasta que uno pone el tubo con agua a presión, ¡ay! El tubo es como que tiene un poco de humedad, está sangrando. ¿Y de dónde viene esa agua? Resulta que el tubo está fisurado, está agrietado. A simple vista no se ve. Y es que es muy frecuente, y esto sirve de broma y de chiste, y chiste ya trillado, ¿sí? De mucho tiempo, de muchas ocasiones. Se ve que uno va a comprar PVC, agarran los tubos, los suben al camión, los suben al pick-up, golpean la tubería, se viene eso por todo el camino, y nuestros caminos llenos de bache, y los tubos van aplaudiendo todo el camino, van haciendo esto. Cada bache que pasa, el tubo hace esto. Seguro que va a haber microfisura, y cuando llegan al proyecto, ingeniero, aquí está su material, plangan a tirarlo al suelo. Bueno, aparentemente no pasó nada. En el tiempo, ¿y por qué se está humedeciendo mi pared? Sencillamente ese tubo venía fisurado, además de malas juntas o malas uniones con, digamos, con los codos y con todos los accesorios. Pues la semana pasada recibí un correo de algunos de ustedes contándome que un tinaco de PVC lo habían cambiado de lugar y que eso había explotado. ¿Qué? ¿Que un tinaco de PVC explotó? Qué interesante está eso. El punto era que, ya platicando despacio con quien escribe ese correo, ese tinaco estaba siendo alimentado por una línea de bombeo y no había control con la bomba. Era muy frecuente que el tanque se rebalsara. Lo cambiaron de lugar, un tanque un poco viejito, un poquito maltratado, con microfisuras posiblemente. Por cambiarlo de lugar, tubería y accesorios nuevos, quedó también sellado y también cerrado ese tanque, que fue como llenar una vejiga hasta que reventó. ¿Sí?
son las cosas a veces por malos usos y abusos del material. Cuidado con eso. Hay que estar pendiente hasta dónde nos puede dar el material de construcción, qué le puedo pedir y qué no le puedo pedir. ¿Y cómo le hago? Pues para eso están las especificaciones y la información del material, para no cometer usos indebidos y abusos del material. Y después, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Por mal manejo de material. ¿Sí? Claro, ahí influye calidad de material y toda esa cuestión. Bueno, un comentario con esto, para ir terminando esta idea. Importante cuando uno va a comprar material de construcción, lo que es la atención y servicio. ¿Por qué? Rara vez, y esto es algo relativamente frecuente en nuestro medio, rara vez el vendedor sabe qué es lo que está vendiendo. ¿Y eso qué es usted? Y que mire, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, yo pensé que era para otra cosa. Obviamente está él por costo, ¿sí? Y en algún momento, pobres de nosotros como futuros ingenieros civiles, de nuestros primeros trabajos resultamos representando alguna marca de materiales de construcción y no tenemos ni idea de qué estamos vendiendo. Pobres de nosotros ahí, ¿sí? Tengo que tener claro la normativa, cómo funciona, que sí, que no. Y a lo que voy con el servicio, en la medida en que usted encuentre un proveedor de material de construcción que le dé cierto acompañamiento y cierta asesoría adecuada, mire, esto funciona con esta normativa por esto y esto, puede hacer esto o esto no, ¿sí? No es simplemente el vendedor que le quiera vender lo más caro y lo quiera convencer, mire, es que esto está mejor, que no sé qué. ¿Está mejor por qué? ¿Qué normativa funciona? ¿Qué puedo pedir, qué no puedo pedir? ¿Hay estudios de eso? Bueno, él ahí ya se va a sentir un poquito contra la pared. Pero en la medida en que usted encuentre un proveedor de material que le acompañe en ese punto, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Bueno, entonces aquí, típico selección y evaluación de materiales y productos, página número 4, por favor. Primero, definición del problema. ¿Qué vamos a construir? ¿Qué vamos a reparar? Perdón el reflejo. ¿Qué vamos a construir? Ese es mi problema. Aquí pues lista de requerimientos, hasta cierto punto una idealización como problemas de física. Programa de requerimientos de edificación. ¿Qué quiere el usuario también? ¿Sí? Paso B, consideración preliminar. Materiales y servicios. Hay que ver catálogos de materiales, información de productos, laboratorios y cámaras de construcción. ¿Qué se dice del material? ¿Es bueno o es malo? ¿Hay garantías o no? ¿Hay acompañamiento o no? ¿O hay quejas de los materiales? Miren, eso sí nos hace falta un poquito en Guatemala. Por ejemplo, en algún momento su servidor por X o Y actividad a veces he estado comprando un poco equipo no en Guatemala. Por ejemplo, a veces en algunas páginas gringas de Estados Unidos. Importante porque siempre hay comentarios del material o del equipo. Y hasta cómo lo califica uno, si 5 estrellas o 1 estrella. Oh, sí, es muy bueno para esto, lo otro. No, mi experiencia fue mala, faltó esto, esto, esto. Es oír a los demás qué piensan, qué dicen del material. Hay que investigar. Y no solo una página, si hay varias páginas que ofrecen el mismo material, muy importante chequear la opinión de usuarios que ya compraron ese material. Eso es lo que me dice aquí el inciso B. ¿Sí? C. Bueno, ya sé qué es lo que voy a necesitar. Primero, inciso A, ya sé cuál es el problema que hay que construir, que hay que reparar, que hay que hacer. B, ya sé qué opciones o ideas tengo del material. Miren, todo esto es un proceso lógico, una construcción mental, una secuencia para plantear y resolver un problema. Nosotros los ingenieros como solucionadores de problemas, más o menos por ahí. Y algo más,
tengo que optimizar tiempo y dinero, costo. Sí, selección preliminar, hago mis comparaciones, catálogo de materiales, lista de requerimientos. Una gran ventaja ahora es cómo está usted ahorita viendo esto o cuando usted vea esto en línea. Muchas marcas ya reconocidas pues tienen ahí su página y hay que ver qué información dan, qué catálogos hay, ¿sí? Para esta situación. Bueno, después ya hacemos una consideración y una información más detallada. Puedo chequear bibliografía, puede ser en internet, si hay análisis de laboratorio, eso es muy importante. Y las inspecciones, un poquito con las opiniones que hablábamos acá, ¿sí? Después una decisión final sobre el material o servicio. Hacemos una comparación, información detallada de materiales escogidos, lista de requerimientos, qué tengo y qué no. Y después hay que hacer comprobación de servicios. Importante darle seguimiento, eso es la inspección, entrevistas, etcétera, etcétera. Bueno, es un procedimiento formal. Demos unos minutitos un minuto para que usted revise esto. ¿Sí? Ahorita regresamos con esto. Deme un minuto, por favor. Estamos en la página número 4 y número 5. Muy bien. Ahora, esto está muy bien con materiales de construcción que tienen marca. Por ejemplo, pintura. Por ejemplo, pintura de Selco, pintura de Sherwin-Williams, de La Paleta, qué sé yo. O acero de construcción, de Aceros del Sur, por ejemplo. O con cemento Tolteca, cemento Progreso, ¿sí? Marca. Hay un nombre comercial. ¿Y será que se puede hacer esto con materiales que no tienen marca? Por ejemplo, tengo que comprar un poco de arena, por ejemplo, un poco de piedrín. A menos que comprara arena o piedrín de alguna piedrinera. Si ese fuera el caso, pues deberían darnos alguna hoja técnica de las características y de la norma de tamizado, de cómo se ha manejado y obtenido ese material, por sencillo que sea. Cuando no sea ese el caso, es uno de ingeniero el que tiene que hacer los debidos ensayos de materiales para tener pruebas de laboratorio que den fe de eso. Por ejemplo, voy a comprar piedrín, arena, porque necesito hacer concreto, tengo un banco para piedrín, un banco para arena, pues necesito hacer mi ensayo de granulometría, mi ensayo de densidad para saber cuánto es el peso sobre volumen de la arena, del piedrín, cuánta humedad absorbe, qué humedad natural tiene, ¿sí? Es uno el que tiene que hacer esos ensayos para cerciorarse de con qué material estoy trabajando, ¿sí? Ahora, mucho cuidado con algunas cosas. Esta anécdota
la tengo ya de hace muchísimos años. No hay que creerse también todo lo que dice el fabricante, no hay que creer todo lo que dice el vendedor, ¿sí? Se recuerdan que la sabiduría popular dice eso, no hay que creer todo lo que oigas, escucha primero, pon atención y después investiga y haz un filtrado. Como este proceso hay que hacer una selección para tomar una decisión, ¿sí? Diríamos que un poquito de... ¿Qué podríamos decir ahí? Un poquito de prudencia. ¿A qué vamos con esta situación de prudencia? O cierto de que no nos lo creemos así tan fácilmente. Miren, hace ya varios años, aquí en Quetzaltenango, vino de Ciudad de Guatemala una marca, una empresa con un nombre comercial muy conocida en fabricación de bloc para construcción, ¿sí? Bueno, y ellos decían, mire, fíjese que tenemos 3 calidades. En esa época pues la norma era un poco más sencilla, estaba en sus primeros años AGIES, la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales, o sea, más o menos hace unos 20 años, un poquito más. Resulta que nos decían lo siguiente, mire, tenemos un bloc tipo A que resiste 70 kilogramos centímetro cuadrado, está hecho a base de concreto, y sí, como pesa ese bloc, color de concreto. Tenemos el tipo B, que se anda por los 50 kilogramos centímetro cuadrado, por darle un dato de esa época. Y tenemos el común y corriente, el tipo C. Ese resiste 25 kilogramos centímetro cuadrado. Y además, mire, hasta se ve un poquito azul, un poco moradito. Lo que pasa, señor ingeniero, es que estamos utilizando arena de mina, que es la mejor para hacer bloc. Ojo, porque hay un poco de jerga, un poco de terminología propia de la profesión. Arena de mina, arena de río, sí, digamos arena de río, pues ahora ya no, por la cuestión de ambiente. Era arena del cauce de río. Alguna de esa arena un poco blanca, entre poma y arena normal, pues sí, funcionaba bastante bien para hacer repello o cernido. El único problema, la basura en los ríos, la contaminación de que ahí iban a caer drenajes, había que lavar esa arena. No solo porque apestaba a baño, a servicio sanitario, sino que además el concreto fragua mal porque al cemento no le gusta la materia orgánica. El cemento reacciona mal químicamente ante la presencia de materia orgánica. Recuérdese que no es lo mismo concreto que cemento, ¿sí? Cemento, y usted ya sabe, es la bolsa de aglomerante. Cemento más arena más piedrín, la suma de esos 3 y agua igual a concreto. Puede que le agregue o no algún aditivo como un plastificante o lo que usted necesita, ¿sí? Hay que dejar eso claro. Entonces resulta que decían, mire señor ingeniero, para que usted esté tranquilo hasta usamos arena de mina, que es la que da la mejor mezcla para el mejor concreto liviano, arena poma hasta cierto punto, para ese bloque tipo C. Bueno, dijimos, todos sabrán ellos qué es lo que están haciendo. Sí, cumplimos con esta normativa COWANOR, esta normativa de ASTM, del American Society Test Materials, ASTM, COWANOR, Comisión Guatemalteca de Normas, y aquí y allá, y el gran discurso del vendedor. Ojo con una cosa con los materiales de construcción, ojo con una cosa. Bueno, afortunadamente ya no es una profesión netamente masculina, no, ya no. Cada vez, digamos, hay mayor presencia femenina en la ingeniería civil, que era lo clásico, igual que en los talleres, digamos, de mecánica, cuando uno va a ver, por ejemplo, anuncios de lubricantes, de aceites, de repuestos, ahí ve uno los calendarios con las patojonas, ¿verdad? Claro, eso vende,
Seamos claros. Eso, esa imagen es un bien de capital. Está promocionando. Hay que competir con los póster. Pongámoslo así, en cuestión de mercadotecnia. Los materiales de construcción pues no dejan de ser igual. Me acuerdo que en esa época cuando uno entraba a esa empresa y todo, pues de entradita, digamos, quien lo atendía era una patojona bien hecha, por decirlo así. Claro, ¿quién no iba a querer comprar ahí sin tantas preguntas? Ese es el problema. Ese es el problema, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, en el Fondo de Inversión Social, en el FIS, las ventanillas, cuando estaba eso cerca, digamos, de casi enfrente de la pradera en Ciudad de Guatemala. Pues usted ya no vio eso, pero tal vez algún papá o algún familiar suyo sí. Platique de esa situación. Ahorita damos la mano, perdonen un momentito. Y entonces resulta que en el área de ventanilla para reclamo porque no salían los cheques o los pagos a tiempo, igual. Patojas de muy buen ver. Obviamente un poco difícil que uno de ingeniero se portara mal ante semejante argumento. Muy bien, creo que alguien pidió la palabra, por favor, oigamos. ¿Alguien pidió la palabra? Por favor. ¿Dónde? Sí, yo bueno, había comentado que me causaba gracia lo que usted decía respecto a lo de las señoritas. Pues qué triste, qué mal que así era, por dos aspectos. Uno, por las señoritas, y dos, porque también el comprador, pues, ni cuenta se daba lo que compraba y por pena no preguntaba, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? Fabuloso. Vamos a platicar 2 puntos ahí todavía con eso. ¿Algo más con eso? Fue que sí estábamos bien mal en eso. Sí, porque hablándolo así ya de una manera honesta o correcta, es algo negativo, pues. Diríamos que en pocas palabras son hasta cierto punto estrategias de venta. Miren otra cosa. Una empresa, por ejemplo, hace ya algunos años, como Campero, Pollo Campero, para terminar de cerrar esto. Y aquí, por favor, mucha atención. Dice, piensa mal y acertarás. ¿Sí? La sabiduría popular. Solo pónganse a pensar en todo eso cuando van a comprar un material de construcción. Voy a esto. Hace un tiempo, por ejemplo, Campero, una empresa como eso, o como esa, perdón, el gerente de compras del departamento de compras donde se compraba, por ejemplo, los platos de melamina, se hacía el trato para las cajas para llevar comida, para las servilletas con el logotipo impreso, el que tenía que ver toda esa cuestión de compras. Generalmente el gerente era una mujer y una mujer casada, ¿sí? Una mujer que demostrara con todas las de ley que era una madre de familia, con todas las de ley. ¿Por qué? Mucho más difícil que uno de vendedor llegue, mire, fíjese que con tal de que salga luego, mire que aquí le traemos una botella de licor, que mire que le traemos tal y tal cosa, ¿sí? Mucho más difícil sobornar uno de vendedor en ese puesto. Solo para que tengan una idea. Otra empresa que yo recuerdo muy reconocida de ropa, fabricación de ropa, tipo maquila, de preferencia, mano de obra, ¿quiénes eran? Madres solteras. ¿Y por qué? Porque estas por necesidad aguantan todo. Perdón que se oiga así de feo. Y como dicen algunos de ustedes, qué mal. Pero diríamos que en cuestión práctica ellos han visto que esto les ha funcionado, pues. Entonces sale por esto que estamos hablando. ¿Qué pasó con el blog? Se empezó a ver que ese blog era tan malo como el blog de cualquier bloquera que trabajaba sin especificación.
¿Y ahora qué? Bueno, ¿por qué no hacemos un grupo de amigos ahí? ¿Por qué no hacemos nuestros propios ensayos? Cada quien juntó de ese blog que le había sobrado de diferentes proyectos, por ejemplo, se juntó una buena cantidad, colocarlos en una prensa, romperlos a compresión. Igual de malo que un blog común y corriente de cualquier bloquera. Bueno, y no pues que tiene arena de mina. No había arena de mina, lo que tenía eso era colorante. Solo para que tengan una idea. Si les hace gracia, enhorabuena para que ustedes no se duerman en clase. Hace gracia hoy contar todas estas anécdotas, pero es importante comentárselas a ustedes porque no estamos exentos de una situación como esa. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo con eso, pues enhorabuena. Pero sí, como le digo, pues qué mal por un lado, pero no, digamos, no deja de ser una práctica frecuente, ¿verdad? No solo vemos esa situación, digamos así, de mercadeo hasta cierto punto que uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se ve, por ejemplo, a veces en empresas que están promocionando electrodomésticos. Vean, por ejemplo, cuáles son las atracciones a veces en la premiación de las vueltas de ciclismo en cada etapa, ¿sí? Cosas así, ¿sí? Entonces, no vamos a entrar a más detalle porque ahí podríamos entrar a toda una situación feminista, por decirlo así. Y eso ya es otra situación. Pero vale la pena decir que, por ejemplo, en materiales de construcción y en la promoción, venta y en todo esto, pues no se está exento a, que es otra cosa. Muy bien, ¿cómo evaluamos los materiales? Ya regresando a esto, después de irnos por la tangente por un lado, hablando de todo esto. Bueno, consiste en comparar los requerimientos exigidos, página 5, con propiedades y los materiales escogidos. La medida de la adecuación de un material está en la comparación de esos niveles con lo que yo obtengo. Bueno, yo espero esto de este material y sí, da la talla el material. Yo espero esto, pero me dio un poquito más. Pude haberlo hecho con un poquito menos. Yo esperaba esto, pero el material me quedó aquí. ¿Algo hice mal? ¿O será que es el material el que no está funcionando bien? ¿Sí? Entonces es importante evaluar. ¿Por qué razón? Porque igual que venta de cualquier producto y servicio, hay gente, no toda por supuesto, si hablamos de ser uno comerciante de ingeniería civil, a muchos les cae mal esa palabra, lo que es dar garantía, seguimiento, pero hasta cierto punto que lo que uno ofrece se cumpla, pues, y a veces hay que dar una especie de acompañamiento, ¿sí? Miren, aquí en este punto, un buen trabajo de ingeniería, de construcción, por ejemplo, es a veces su mejor argumento para su próximo proyecto. Ese, digamos, buen trabajo lo va a recomendar para el próximo. Un mal trabajo puede que cierre las puertas y nunca más lo vuelven a contratar a uno. Eso es importante, ¿sí? Porque al final uno tiene que cuidar la inversión del propietario. Ahora, ojo con esto último. Hay que cuidar la inversión del propietario, pero hay que dejar muy claro esto desde la perspectiva de qué material de construcción estoy utilizando. Sí, mire, le puede funcionar, pero le recomiendo esta y esta calidad. Generalmente aquí muchas veces el mercado es por precio, yo quiero lo más barato y se acabó. Y tengo que hacer milagros con eso, no siempre las cosas salen bien. El problema, digamos, que tenemos en ese tipo de mercado hasta cierto punto informal, es que no hay garantías. Bueno, antes, por ejemplo, ahorita pues ya no es esto, pero hasta hace unos años uno quería comprar
la música del momento, pues a un precio muy bueno, pues simplemente uno iba a cualquier mercado a comprar un disco pirata, ¿sí? ¿Cuántas empresas disqueras tuvieron problema por esa cuestión de piratería? Y algunas hasta daban bonos o daban, por ejemplo, algunas pegatinas con algún código para algunas fotos inéditas del álbum y cosas así, o algunas grabaciones extras, con tal de fomentar la no piratería. Bueno, ahora, el punto ahí era que era un mercado, digamos, desleal por precio, ¿sí? En esa época, digamos, de 125, de 150 quetzales a 5 quetzales, pues ya es bastante. Relación de 25-1, por ejemplo. Pero, ahí está el pero. Compraba eso a 5 quetzales, pero no había factura, no había nada. Si me estafaban, si me habían dado un disco limpio, yo no podía ir a reclamar. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Entonces, ese es el problema con esto. Igual con construcción, hay que ver hasta dónde sí, hasta dónde no. Digamos, a la hora de que uno oferta, hay que ser bastante claro con quien nos va a contratar. Ahí de entrada uno pues puede ir viendo si a uno le conviene también. Si no es como aquello, digamos, algo así. No sé si, bueno, si alguno de ustedes alguna vez estuvo en un colegio militar o en el instituto, digamos, famoso bullying. Por ejemplo, le decían a uno de güiro, digamos, por ser el más chiquito, mira, aquí hay 25 centavos, me vas a comprar 5 Tortrix, un agua, y todo lo que había que ir a comprar, que salía como en 4 quetzales en vez de 25 centavos. Tampoco. Hay, digamos, clientes que quieren eso, ¿sí? Miren, fíjese que esto y lo otro, y aquí y allá. O hay gente que empieza a tratar con usted, pero a la mera hora resulta que no tiene el dinero. No se desespere. Entonces ahí usted tiene que ir más o menos viendo cómo está la situación, precisamente para no generar, y para uno que va a ser el que va a ser contratado, para no generar falsas expectativas. El negocio de algún modo es así, a veces se da, a veces no da, ¿sí? Recuerden aquella frase que no todo negocio es cochino y no todo es cochino en el negocio, por decirlo así. Entonces, pero eso implica, digamos, la postura y qué es lo que se está haciendo al momento de llevarse a cabo un negocio. Ahí entramos a otro tipo de cosas, pero sale por esto del acompañamiento. Y al menos, digamos, aquí con esto, insisto, la importancia de una norma o una normativa es cuando tengo múltiples veces ese proceso. Por ejemplo, ¿qué ventajas nos puede dar una normativa en materiales de construcción? Ventaja, mejoras de producción, hay aumento de producción, mejor aprovechamiento de equipo y material, especialización de material. ¿Por qué mejora la producción? Bueno, vamos a hacer este material con este y este materia prima, con estas y estas características. Bueno, entonces ya uno de ingeniero va viendo, ingeniería de procesos, cómo se puede ir optimizando materia prima, cómo se optimiza el tiempo, cómo se optimiza la mano de obra, puesto que hay una normativa que me dice qué tengo que fabricar y con qué densidad, con qué medidas, con qué características tiene que ofrecerse el producto. Entonces, esto lo que hace es mejorar la producción. Por lo mismo disminuyen los costos, ¿sí? Aumento de producción de mercado es una racionalización en esto, ¿sí? Empieza a ver dónde hay tiempos muertos, para eso están los ingenieros industriales, donde hay tiempo desaprovechado y lo puedo aprovechar de mejor manera, ¿sí? Ese detalle es importante, ¿sí? Trato de ofrecer más por menos, ¿sí? Diríamos, en cuestión ahí de economía, ¿quién es el rey de la construcción, por ejemplo? El que ofrece los mejores productos al menor precio, ojo con lo último, posible, ¿sí? Se ve la posibilidad hasta dónde se pueden ir bajando los costos, ¿sí?
Recuérdese que al final ahí no deja de haber una situación de competencia. Pensemos ahorita, en este momento, hay ninguno, hay 2, hay 5, hay 4, hay 40 personas viendo este video. Pensemos a futuro unos 50 ingenieros que van a ofrecer el mismo servicio. Pues uno tiene que empezar a hacer cierta diferenciación por cuestión de ofrecer más por el dinero del otro. Y por lo mismo que ya sabemos que se va a fabricar, se supone que vamos a mejorar la calidad. Hay condiciones óptimas de producción, porque ya está debidamente claro qué es lo que hay que fabricar, ¿sí? Entonces se mejora el control de producción y una competencia a base de calidad. Se supone que aquí habría expansión de mercado, patrones uniformes de consumo, baja el precio del producto, facilita intercambio de productos, facilita transacciones comerciales. Cuando hay normativa, pues sí, expansión de mercado implica, en este caso, que va a funcionar en un ámbito mayor. Y por lo mismo, la transacción comercial es mucho mejor. Hay un lenguaje común, entendimiento entre cualidades y uso de producto, regulariza y simplifica ventas, favorece competencia honorable y justa. Miren, con este punto, por ejemplo, hablando de esto de normativa y estas cosas, uno de los ejemplos más interesantes que su servidor ha visto, ya es un ejemplo viejito, cuando fue la Segunda Guerra Mundial y entra Estados Unidos ahí, y el boom, la expansión industrial de esta gente, se debió precisamente por cuestiones de normativa. Y resulta que los aliados, digamos, de ese lado, de Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, pues la urgencia, por ejemplo, de fabricar aviones, ¿sí? Y clásicos como el Spirit 5 o por ejemplo, las Fortaleza Voladora, el B-17, ¿sí? El B-42 y todos esos aviones que hoy son aviones clásicos de guerra. Pero ¿qué pasó ahí? Resulta que ahí apareció una idea interesante que precisamente fue de la Boeing. Bueno, sabemos que Boeing fabrica aviones, por ejemplo, el 777, el 747, ¿sí? O el 727. ¿Qué hizo la Boeing? A todos los fabricantes de aviones, para hacer un esfuerzo conjunto en fabricación de motores y de aviones, entregó a cada fabricante un juego de plantillas. ¿Para qué? Para estandarizar la fabricación de aviones. Entonces, todo el mundo hacía lo mismo bajo cierto estándar, bajo cierta normativa. ¿En base a qué? Al juego de plantillas que había enviado la Boeing, ¿sí? Entonces, claro, se supone que ahí, digamos, de los que perdieron la guerra, un punto fue por ser una cuestión tan especializada que logran hacer tan poco producto. Tal vez el otro no era tan bueno, pero era bastante. Fue una cuestión, digamos, de guerra en cuestión de número. Pero sale por la situación de la normativa. Ese detalle es importante. Muy bien, muchas gracias para los que me acompañaron en la tarde de hoy, para los que después verán este video. Gracias por su fina y amable atención. Gracias también por los correos solicitando material. En la medida de lo posible, pues se han ido contestando las solicitudes de estos libretos de clase. Muchas gracias, muy amables. Les deseo una feliz tarde y con permiso. Ingeniero, perdone. Sí. ¿Dónde puedo encontrar el documento que usted tiene, que está presentando?